Bueno, lo que están viendo ahí es parte de lo que tenemos que ver hoy. Se llama Buenas Prácticas de la Elaboración de Magistral. Vamos a hacer una cosa medio rara, que es lo que se denomina lectura guiada, que no es otra cosa que leer e ir explicando lo que dice ahí. ¿Buenas prácticas de qué, profe? De elaboración de magistrales. ¿Ustedes ven el que les estoy compartiendo la pantalla? Sí. Listo. Dice, es un conjunto de normas y procedimientos destinados a garantizar la calidad de los productos preparados en la farmacia. Ok. ¿Qué pasa? Esta materia básicamente está hecha, por decirlo de alguna manera, por el tema este de hacer, aprender, mejor dicho, de aprender a hacer algunas cosas que normalmente en la farmacia se preparan. Que fue un poquitito el trabajo práctico que hicieron la otra vez. ¿Se acuerdan cuando les pedí que que escribieran sobre, que investigaran hoy? Que investigaran sobre todos los trabajos prácticos que tendríamos que haber hecho, que tenían que averiguar para qué se utilizaba cada una de esas cosas que de haber podido hubiéramos hecho en el laboratorio. Entonces vamos a ir viendo ahora, antes, una pequeña introducción acá donde les habla de definiciones. Vamos a ir explicando todas estas cositas. Dice, droga o medicamento oficial. Es toda droga o medicamento inscripto en la farmacopea. Bueno, vamos a ver primero qué es esto de la farmacopea. La farmacopea es un libro que tiene como 4 tomos, depende de la edición y depende, aparte es un libro que se va permanentemente actualizando. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Perdón, ¿qué contenido tiene este libro? Ahí están todos, absolutamente todos los medicamentos que se venden en la farmacia. Todos. Se les dice oficial, porque obviamente es porque está adentro de ese libro. ¿Y qué es lo que contiene? Precisamente contiene la fórmula de cómo prepararlo. ¿Qué principio activo tiene? ¿Qué excipiente tiene? ¿Cuáles son todas esas cosas que lo componen? ¿Para qué se usa? ¿No? Es como si fuera un gran libro de receta, como el libro de recetas de Doña Petrona, donde están todas las recetas de las comidas. Bueno, acá están todas las recetas, o sea, no la prescripción, no lo que a ustedes les llevan a la farmacia para comprar algo. Estas son las recetas, yo le digo receta porque están todas las indicaciones de cómo preparar. Eso es la farmacopea. En nuestro caso es la farmacopea argentina. Cada país tendrá su propia farmacopea. Si bien los medicamentos se preparan, se fabrican igual en todas partes del mundo, la realidad es que en algunos países hay algunos fármacos que en otros países no existen, o no se preparan, no se hacen, pero bueno. Después les habla de medicamento oficinal. Dice, es todo medicamento de fórmula declarada, acción terapéutica comprobable, distinguido con un nombre genérico, oficial o no, y que puede prepararse en la oficina de farmacia para su expendio a semejanza de la especialidad farmacéutica o medicinal. Deberá presentar una forma farmacéutica estable, envasarse uniformemente y sujetarse a la autorización previa de la Secretaría de Salud Pública de la Nación. Bueno,
Me acomodo, así estoy más cómoda. Volvemos a hablar de ahí. Es todo medicamento de fórmula declarada. ¿Ok? O sea, que la fórmula de cómo se va a preparar va a estar ¿en dónde? A ver, alguien que me diga dónde se les ocurre que va a estar esa fórmula. ¿En dónde? ¿En qué libro? La farmacopea. En la farmacopea, exacto. ¿Por qué dice oficinal? Porque se prepara en la oficina de farmacia, no se prepara en el laboratorio. O sea, en el laboratorio grande. En el laboratorio de la farmacia, por decirlo de alguna manera. Esa es la oficina de farmacia. Eso. Es como esas cremitas, profe, que hacen para la dermatitis. Por ejemplo. O, Es una amarilla en un transparente que la hacen ellos. claro, que las hacen ellos, los preparados, esos. Obviamente, ahora vamos a ver que el medicamento magistral también lo vamos a hacer en la farmacia. Pero ahora vamos a ver qué diferencia hay entre uno y el otro. Dice medicamento magistral. Es todo medicamento prescripto y preparado seguidamente para cada caso, detallando la composición cual y cuantitativa, la forma farmacéutica, la manera de administración, elaborado según técnicas y científicas del arte farmacéutico, dispensado en la farmacia oficinal u hospitalaria, y con la debida información al paciente, es decir, brindando atención farmacéutica personalizada en los casos en que físicamente fuere posible. Bien, como les decía recién, en la oficina de farmacia, o sea, en ese pequeño laboratorio que está en la farmacia, o que está en algunas farmacias, en realidad no están todos, también se van a preparar medicamentos magistrales. ¿Qué diferencia hay entre un medicamento magistral y un oficinal? Es a quién está destinado. El oficinal se fabrica en la farmacia y está preparado para absolutamente todas las personas que vengan a la farmacia y lo compren. Algunos pueden ser de venta libre, otros no. O sea, tendrán que presentar la receta para poder comprarlo. Y la gran diferencia es que con el magistral no está hecho para todos. Está hecho para una persona en particular. Por ejemplo, va Mica al médico. El médico le dice, bueno, vos, como tenés este problema, te voy a recomendar o te voy a prescribir un medicamento magistral. Le va a poner tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Esa receta va a tener, obviamente, el fármaco que Mica necesita, la cantidad de miligramos que necesita, los excipientes que necesita, la forma farmacéutica en la cual va a estar preparada, si pueden ser cápsulas, puede ser jarabe, puede ser una crema, puede ser una loción, puede ser cualquiera de estas formas farmacéuticas. Obviamente no comprimidos, porque en la oficina de farmacia no hay una máquina, que son enormes, las máquinas de fabricar comprimidos, pero cápsulas sí, las cápsulas que son esas que se separan una partecita de la otra y adentro se las rellena. Bueno, de hecho, uno de los trabajos prácticos estaba destinado precisamente a aprender a usar el capsulero. Pero bueno, básicamente es esa la diferencia. En la receta de un medicamento oficinal, va a decir, por ejemplo, la receta que va a llevar la persona a la farmacia,
sulfatiazol sódico, al 5%. Es una loción que se utiliza como queratolítico, para la piel, sirve para algunas patologías, sobre todo para el, ¿cómo se llama? La pitiriasis versicolor, que es unas manchitas blancas, bueno, que tienen la piel. Después les voy a sacar fotos a los que tengo y se los voy a mandar, y les voy a mandar la diferencia que hay en las recetas. En cambio, si yo voy a recibir una receta de un preparado magistral, obviamente va a decir, qué sé yo, resorcina, tanto, ácido salicílico, tanto, piripipí, tanto. Obviamente eso va a estar indicado exclusivamente para esa persona. Y si se lo recetaron a Mica, Eli no lo puede usar. Eli tiene que tener su propia receta. Esas son las diferencias, la gran diferencia, digamos, entre lo que es un medicamento oficinal y lo que es un medicamento magistral. Pero los dos los voy a fabricar en la farmacia, en la oficina de farmacia. ¿Quedó claro eso? Escucho alguna duda. Sí, profe. Está claro. Sonamos, llegó Mauro. ¿Ninguna duda? ¿Seguimos? O sea, uno está preparado para una persona en particular. Sí. O sea, que por ahí, si voy yo, no sé, me van a decir en 15 días pasarlo a buscar. No, sí, obvio, porque lo tienen que fabricar. No lo tienen, claro, no lo tienen. Claro. Y el otro, el oficinal, ese está Sí. preparado, o sea, ese es para todos, con receta, tiene receta, pero es para todos, digamos. Exactamente, para todos. Lo podés usar vos, lo puede usar Yara, Joana, yo. Y los dos se preparan en el, no sé, en la En el farmacia. laboratorio de la farmacia, sí. En el laboratorio de la farmacia. A ver, nosotros en forma coloquial le decimos laboratorio de farmacia. En realidad, el nombre correcto es oficina de farmacia. Obviamente no todas las farmacias lo tienen, solo algunas. Es mucho más común encontrarlo en las oficinas de en las farmacias hospitalarias, y algunas farmacias de barrio viejas. Lamentablemente se está usando cada vez menos, cuando en realidad debería ser lo óptimo, porque es un preparado que está específicamente hecho para esa persona. Lo que pasa es que obviamente no siempre se puede hacer por la metodología en la cual se hace. Si es un jarabe, una loción, una cápsula, algo que es fácil y sencillo de preparar, no hay problema. Pero cuando tenemos que preparar un comprimido, que como les decía antes, las máquinas para hacer comprimidos son enormes, no se puede. Es antieconómico. Después les voy a pasar un video donde se ve cómo se fabrican los comprimidos, y ahí se van a ver. Bien. Nomenclatura. Dice, la nomenclatura de las drogas utilizadas en las recetas magistrales u oficinales deberá ajustarse a la nomenclatura de textos oficiales y no podrá emplearse ninguna otra de fantasía o no registrada en los índices oficiales. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hablamos, siempre hablamos de todo lo que les vengo hinchando desde el año pasado, el nombre del principio activo. Y después está el nombre de fantasía, el nombre comercial, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Amoxidal Duo. Amoxidal Duo es un nombre de fantasía. Ese nombre de fantasía, en realidad, es amoxicilina de 850 miligramos. Pero yo puedo encontrar amoxicilina de 850 miligramos con cualquier otro nombre de fantasía.
Le puedo llamar amoxipin, amoxipen, amoxitin, cualquier nombre. ¿Qué es lo que ocurre acá? Como estos son preparados, preparados, no le puedo poner un nombre de fantasía. Le tengo que poner el nombre precisamente de lo que es. Vamos a hacer el caso, por ejemplo, de la maceración de Kwasi Amara, que es una de las cosas que ustedes tuvieron que investigar para qué se usaba. Obviamente yo no puedo ponerle piojilín, por ejemplo. En realidad, la maceración de Kwasi Amara se utiliza para repeler los piojos, ¿no? Entonces a mí, yo lo preparé en la farmacia y le puse como nombre de fantasía piojilín. Eso no se lo puedo poner. En el envase en el cual yo lo voy a vender, tiene que decir maceración de Kwasi Amara en X cantidad o en qué graduación alcohólica. ¿Ok? Eso es muy importante. Yo después les voy a mostrar una foto de un preparado que tengo, que obviamente está con el nombre del preparado, no con un nombre de fantasía. A diferencia de los medicamentos oficiales, que esos son los que se preparan en los grandes laboratorios, que esos sí pueden tener el nombre de fantasía o estar rotulada la caja con el nombre del principio activo. Bien. Después dice, no podrán prepararse recetas con designaciones impropias o números simulados claves, secretas, en cuyo caso el farmacéutico alertará al paciente sobre el peligro de esta prescripción, inclusive de su preparación dudosa. O sea, la receta tiene que estar bien clara. El médico no puede hacer una receta, ni el farmacéutico tampoco puede recibir esa receta, en la cual no tenga bien claro qué es lo que lleva el preparado. Tiene que estar bien. ¿Por qué? Y esto o sea, no sé si se acuerdan que hace unos cuantos años estaba muy en boga el tema de esto de las pastillas para adelgazar. Te daban ibas a un iriólogo, a un orejólogo, no sé, había distintos tipos de médicos o pseudomédicos, algunos los eran, otros no, que te daban unas pastillas para adelgazar, o te las vendían directamente o vos ibas a la farmacia y te las preparaban. Muchas de estas pastillas tenían anfetaminas. Las anfetaminas precisamente hacen adelgazar porque provocan un efecto anorexígeno, o sea, sacan el hambre. Qué lindo, fabuloso. Pero, hay que tener cuidado porque tienen otros efectos adversos que las hacen más peligrosas que beneficiosas. Entonces, claro, estaban preparadas todas estas recetas magistrales, iban a la farmacia, se las preparaban, las consumían y después empezó a haber muchísimos efectos adversos, incluso hubo casos de muerte también. ¿Se acuerdan de Rímolo? Bueno, era uno de los casos. Entonces, en la receta tiene que estar bien clara, qué es lo que le van a poner, para qué se va a usar, y para todas esas cosas. Tiene que estar todo bien aclarado, no puede tener nada raro. Y, obviamente, vamos a suponer que un farmacéutico recibe una receta de este tipo, que tiene algún componente dudoso, algún componente que el farmacéutico le tiene que explicar a la persona. Mire que esto tiene tal cosa y le puede pasar tal cosa.
Entonces, por eso tiene que estar todo muy claro, no tiene que tener ningún número, como que diga, qué sé yo, compuesto 33. ¿Qué es el compuesto 33? No, tiene que decir tal cosa y tal cosa. Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. Bueno. Después les habla de los textos oficiales. ¿Mm? Estos son libros que tienen que sí o sí estar en la farmacia. Farmacopea Argentina, sexta edición, que hablábamos. Farmacopeas internacionales. Yo tengo que decir, ¿para qué quiero una farmacopea internacional? Alguien puede venir de otro país con una receta de otro país, ¿o no? Si nosotros podemos llevarnos a otro país, nuestra receta, otra persona de otro país puede venir a comprarla en nuestro país. DCI, Denominación Común Internacional. ¿Qué significa esto de Denominación Común Internacional? Es básicamente el nombre del genérico. Por ejemplo, aspirina o ácido acetilsalicílico, que es lo mismo, ¿no? Aspirina o ácido acetilsalicílico, con las variaciones idiomáticas, se va a llamar acá y en la China. En cualquier parte del mundo se va a llamar aspirina o ácido acetilsalicílico. Después el nombre comercial, el nombre de fantasía, puede variar. Por ejemplo, qué sé yo, Vallaspirina. Está bien, Vallaspirina, ustedes me van a decir, es un nombre comercial de un laboratorio internacional, que es muy probable que si yo voy a Brasil o a España también consiga Vallaspirina. Pero hay nombres de otros fármacos, precisamente de fantasía, que en otros países no existen. Pero sí la palabra aspirina. Por eso también yo siempre insisto con el tema de que ustedes tienen que conocer, tienen que saber cuál es el nombre del principio activo y no el nombre de fantasía del fármaco. Precisamente por esto. Si viene cualquier receta, vuelvo a repetir, no es tan común, vamos a ser realistas, pero una receta de otro país o de otro lado, y me dice, le tengo que dar chunquín pum pum. ¿Qué es eso? Resulta que era domperidona. Entonces, obviamente, chin chin pum pum no se lo puedo vender porque no lo tengo, pero domperidona tengo 10 millones de opciones, con otros nombres comerciales. Bien. Bueno, y después esto habla de los cosméticos, que no hay tanto problema. Vamos a ir a hablar un poquitito ahora de lo que son los locales y útiles de trabajo. ¿Cómo está armada un poco la farmacia? El local y los útiles de trabajo cumplirán con los requisitos contemplados en la legislación vigente. La legislación vigente va cambiando, así que es inútil aprenderse de memoria una legislación. Por eso tampoco nos vamos a explayar demasiado en eso. Nos quedan 10 minutos, siempre se nos corta esto. Igual 10 minutos podemos avanzar más tarde. En el caso de que determinadas preparaciones por su naturaleza requieran de ambientes especiales para tal fin, estos serán detallados en el capítulo correspondiente a dicha forma farmacéutica. Bla, bla. Después lo vamos a ver. Local. ¿Cómo tiene que ser el local? Dice, el tamaño del local de preparación debe ser el adecuado a la naturaleza y cantidad de productos que se manejan y preparan, de modo que se eviten riesgos de confusión y contaminación. Las operaciones de mantenimiento y limpieza deberán realizarse cotidianamente. Lógico, ¿Se imaginan que yo no voy a, si yo quiero
tener una fábrica de pullovers. Yo tengo programado fabricar 10 pullovers por día, tengo que tener el espacio para tener la cantidad de máquinas que necesito y después el stock. Si quiero fabricar 1000 pullovers por día, estamos exactamente en la misma situación. Entonces, el local tiene que estar, el local significa el espacio, no el local de la farmacia. El espacio, precisamente, donde va a estar ubicado ese laboratorio, esa oficina de farmacia. Siempre va a estar adecuado a la cantidad que yo puedo o quiero preparar. Y que obviamente va a estar, en definitiva, va a estar supeditado al espacio físico que haya dentro de la farmacia, dentro del gran espacio. Pues dentro de la farmacia tengo que tener el espacio para guardar las cosas, el depósito, tengo que tener espacio para las estanterías, espacio para los mostradores, para los exhibidores y para todo ese tipo de cosas. Depende del local, ahí sí hablamos del local farmacia, todo, va a ser el tamaño de la oficina que yo pueda armar. Y en base al tamaño de la oficina que yo pueda armar, puedo tomar mayor o menor cantidad de pedidos. Porque yo no puedo tener todo acumulado, todo amontonado, que todas esas cosas se pueden prestar a confusión, se puede prestar a que haya demasiados problemas, a que se rompan cosas. Entonces, evidentemente todo eso no se puede hacer, hay que hacerlo de acuerdo al tamaño. Y obviamente este lugar hay que acomodarlo y limpiarlo todos los días. Y esto ocurre así no se haya usado. Vamos a suponer que tal día no se usó, porque no vino ninguna receta, o ya preparamos todo lo que teníamos que preparar, ese día no se usó la oficina de farmacia, igual hay que limpiarla. Porque obviamente hay que evitar la contaminación. Ahí se guardan principios activos, se guardan materiales, se guardan cosas que después van a formar parte de ese nuevo medicamento magistral o oficinal. Entonces, obviamente, eso tiene que estar totalmente libre de contaminación. O sea que la limpieza es diaria, se utilice o no se utilice. Después dice, los residuos de origen químico serán evacuados en forma regular, en recipientes adecuados y bajo las consideraciones legales correspondientes a residuos patogénicos. Asimismo, es necesario extremar el orden para evitar confusiones y permitir un elevado nivel de limpieza. Bien. De esto es muy similar al principio, a lo que vimos muy al principio. Es todo bastante lógico. Lo único que les quiero hacer una aclaración cuando habla de residuos patogénicos. Cuando hablamos de residuos patogénicos, estamos hablando de residuos que tienen o sangre o hay tejido humano. Todo este tipo de cosas se descartan en bolsas de color rojo. Por la farmacia va a pasar un basurero, por decirlo de alguna manera, especial, que va a recoger todas estas bolsas rojas. O sea, no se tiran a la basura común, hay empresas que se ocupan específicamente de los residuos patológicos, y después se llevan a incineración. Obviamente no pasan todos los días, por lo general pasan 1 o 2 veces por semana, depende del volumen. Y acá les habla de residuos químicos, que se tienen que descartar como si fueran residuos patogénicos. Pero también ustedes tienen que tener en cuenta que en una farmacia, sobre todo todas aquellas que tengan gabinete de inyectables, ahí tenemos una gran fuente de residuos patogénicos, que no es otra cosa que las agujas.
Las agujas, a todos nos han sacado sangre en algún momento, van a ver que se descartan en un recipiente especial, que es de color rojo y de plástico rígido, que tiene un agujerito arriba, con la forma precisamente para calzar la jeringa, y que tiene como un ojito, como si fuera un ojito de cerradura de esas viejas, y precisamente la parte más gruesa es para encajar, meterla, y la parte más finita es donde se corre, y se levanta, y la aguja se desprende sola y cae en el recipiente. Esto obviamente es para no tener que manipular la jeringa, perdón, la aguja, y sacarle con la mano la aguja. A la jeringa sacarle la mano con la aguja, ya me salió. Porque obviamente siempre hay riesgo de pincharse. Y esa aguja estuvo dentro del cuerpo de una persona. Y seguramente puede haber estado en contacto con sangre o no, o con secreciones, con algo. Eso puede ser potencialmente contaminante. ¿Por qué? ¿Cuál es la primera enfermedad que se les viene a la cabeza? SIDA. HIV. HIV, pero también tenemos hepatitis B, hepatitis C, unas cuantas más, que también son de transmisión por sangre. Debe estar adecuadamente iluminado y ventilado, con humedad y temperatura adecuada, con mallas metálicas en todas las aberturas de ventilación existentes. Obviamente, la iluminación es fundamental. Si yo no tengo una buena iluminación, no me sirve para nada. Humedad y temperatura adecuada, obviamente, o sea, no puede ser un lugar húmedo ni demasiado seco, porque hay cosas que se estropean con la humedad y cosas que se estropean con la sequedad, digamos. ¿Y por qué les habla de las mallas metálicas? Porque obviamente siempre por el aire va a volar algo. De hecho, por lo general, no siempre, pero con determinadas sustancias se trabaja con barbijo, o se trabaja con las pantallas esas que está usando todo el mundo ahora. Entonces, obviamente, esas partículas que quedan en suspensión en el aire, si yo abro la ventana, ¡fum!, se fue. En cambio, la malla metálica me va a impedir eso que se desparrame por todos lados. Bien, nos queda un minuto, así que vamos a cortar acá, y cuando termine de grabar de descargar la grabación, arrancamos de nuevo. Por lo que vieron, no es demasiado complejo esto, no hay mucha vuelta más que explicar un poquitito qué son esos significados por ahí medio raros, pero bueno, los espero en la próxima.